¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle en este domingo y reunirnos cada uno de nosotros para escuchar la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, y no olvidemos, hermanos, que debemos de invitar a nuestros hermanos a participar también con nosotros a través de las redes sociales, invitándoles a que convivamos en este culto de adoración a nuestro Dios, y vamos a compartir también en las redes sociales para que más podamos conectarnos y juntos adorar el nombre de nuestro buen Dios. Así que, mis hermanos, sean todos bienvenidos. ¿Y qué les parece si iniciamos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 445? Himno número 445. Mis hermanos, antes de entonarlo, me gustaría que hiciéramos una oración, hermanos. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre, Padre Santo. Señor, muchas gracias por permitirnos reunirnos esta noche a través de las redes sociales para alabar tu bendito nombre. Bendice todo el desarrollo de este programa y que sea para su honra y para su gloria, bendito Dios. En Jesús, amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios, hermanos. Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gozar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gozar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gozar. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, mis hermanos, les invito a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios para tener la lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y el verso 4, y tenía que pasar por Samaria.
Después de tener la lectura bíblica, mis hermanos, vamos a darle el tiempo ahora para escuchar la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Carmen Ramírez, mayor y mejor conocido por todos y cada uno de nosotros, como le decimos de cariño, el hermano Carmito. Así que él tiene su tiempo, que el Señor bendiga su palabra. Buenas noches, hermanos. En esta noche hemos de abrir la palabra del Señor. Ustedes ya escucharon el versículo texto clave en el cual nosotros vamos a hablar sobre esta porción de la palabra. Decía un evangelista que nunca debiera pasarse por alto la palabra del Señor. Texto bíblico. Sin embargo, en esta ocasión, esta noche, trataremos de estudiar la palabra. Y dice una vez más, la palabra del Señor. Permítame poner unos lentes. Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que el bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Bien, y tenemos la expresión del texto. Y sí, ciertamente la palabra del Señor, la historia menciona de que aquel pozo era famoso porque supuestamente el patriarca Jacob lo había hecho. Sin embargo, déjame decirte que antes de que ese pueblo existiera, que más bien quiero hablar, como dicen por ahí, la samaritana. Vamos a hablar hoy. ¿Quién era? ¿Cómo surgieron los samaritanos? Pues bien, hermanos, hermanas, surgió. Ustedes recuerdan que los asirios y los babilonios barrieron con Israel. No quedaron nada. Nadie quedó en Israel. Entonces los asirios y babilónicos dijeron, ¿cómo es posible que esa tierra esté sola? Tienen que sembrarla, tienen que cultivarla. Entonces mandaron a diferentes gentes del cual no eran judíos. Y llegaron a Samaria. Dice la historia que como eran gente pagana, algunos leones se andaban comiendo a la gente. Entonces el rey de Siria dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces los consejeros le dijeron, lo que tienes que hacer es mandar sacerdotes para que enseñen la religión de los judíos. Imagínense, un filisteo y otros pueblos de ahí, un fenicio, unos de Sidón, volviéndose judío a la fuerza. El motivo era que según los sacerdotes que estaban allá en Asiria, en Babilonia, dijeron, es que allá, dice, es el Dios de Israel. Y esta gente es gente que no conocen al Dios, así que manden
al sacerdote para que los instruya. Bueno, entonces, por esa misma razón, los judíos no querían mucho a los samaritanos, porque era una mezcla de gente pagana. ¿Cómo vemos nosotros? Pero Jesús no. Y dice el texto de esta parte que Jesús, habían dos caminos. Uno, si un judío iba sobre Jerusalén, había un camino largo que tenían que dar vuelta y otro camino que tenían que pasar por Sicar. Sicar pertenecía a Samaria y eso es lo que los judíos no querían. Los judíos podían hacer negocios con los samaritanos, pero menos juntarse con ellos, hacer sociabilidad, no. En ningún momento un judío podía hacer eso. Sin embargo, dice que cuando Jesús salió de Judea, en el camino tenía que pasar directo sobre Sicar o dar la vuelta. En esta noche usted preguntará, ¿por qué dice el texto que era necesario pasar por Sicar? ¿Qué iba a hacer? Sin embargo, déjame decirte que Jesús sí sabía porque era necesario. En la vida, queridos hermanos, hermanas, en la vida del cristiano, posiblemente, aunque tengamos 20, 30 años de conocer la palabra del Señor, de conocer a Jesús, nosotros seguimos con unas cargas que nos aquejan y por más que le buscamos y le vemos, nosotros seguimos con esa carga. Y esta mujer no era la excepción. Posiblemente en los últimos días de que Jesús llegara a Sicar, lanzó un grito hacia el cielo pidiendo, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque no hay manera de que yo me componga. Y eso, déjame decirte, Jesús lo escuchó. Jesús vio a la mujer que gemía bajo el peso del pecado. Por eso le dijo a sus discípulos, vayamos por este camino. No omito decir que a lo mejor los discípulos le dijeron, Señor, tenemos que pasar por Sicar, por donde están los samaritanos. No sabemos. Lo más viable es que posiblemente lo interpelaron. Pero Jesús dijo, es necesario pasar por Sicar. ¿Por qué, hermano? Porque había escuchado el grito de la mujer que desesperada pedía el auxilio. Jesús escuchaba las oraciones. Dios escucha las oraciones, los gritos cuando el ser humano pide que Dios lo ayude, pide que Jesús lo apoye. Sin embargo, en medio de todas esas oraciones, Jesús escuchó a la mujer. Por eso ese día dijo, pasemos por Sicar. Y dice que era más o menos mediodía. Y ya tenían hambre, imagínense, estar con hambre, venir caminando desde Judea. No sabemos palpablemente cuántos kilómetros estaba de Judea hasta Sicar, pero
El caso es que esta gente ya tenían hambre, los discípulos ya tenían hambre, Jesús tenía hambre, así que les dijo, vayan a Sicar y traigan alimentos. Y allá se fue el montón de personas, de los discípulos. Y cuando ellos llegaron, vieron a Jesús con esta mujer. Y quizás dijeron, miren, el maestro con una samaritana. ¿Cómo es posible? Sin embargo, Jesús ahí estaba. Imagínense, se sentó ahí a la orilla del pozo, cuando de pronto vio que venía una mujer bajando de ese cerrito que había con un cántaro. ¿Y sabe por qué bajaba a esa hora? Él dice que era la hora sexta. La palabra del Señor menciona ahora. Eran como las 12 del día, cuando el sol aprieta. Imagínense cómo estuvo el jueves, miércoles, con un calorón aquí en Tabasco. Imagínate allá en el desierto. Y ahí venía la mujer. Y déjame decirte que un hombre y una mujer no debían estar solos, menos un judío. Y cuando ahí venía la mujer bajando con su cántaro, empezó a meter el cántaro en el pozo y a sacarlo, a sacarlo. Imagínense el peso de ese cántaro y el agua. Venía y venía. Y ella menciona la palabra del Señor que sacaba el agua cuando se disponía a irse. Jesús la llama y le dice, dame un poco de agua. Y ella, como no queriendo, no queriendo verlo, sin embargo dijo, ¿cómo los judíos no se llevan bien con los de Samaria? La mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Aparte, usted se me hace que es soltero y yo, no puede ser. Sin embargo, la historia dice, Jesús le respondió, versículo 10 en esta versión, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Y es que la mujer bajó a mediodía, queridos hermanos, hermanas, porque esta mujer era prostituta. Ya me escuchaste bien. Era prostituta. ¿Cómo miras tú a una prostituta que entrara en el templo hoy? O un sábado que entrara con vestidos cortitos. No, enseguidita las miradas sobre ella. Que entre una prostituta pintada, todo el cabello de rojo y negro y verde. O entrar a un gay a la iglesia. ¿Cómo es posible? Sáquenlo, podríamos decir. ¿Cómo va a estar eso? Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua a él y él te daría agua para vida eterna. Y quiero decirles, hermano o hermana, que esta mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar el agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme de esa agua?
Hace mucho tiempo nuestros antepasados, Jacob nos dejó este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebieron. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Y es que Jacob era un personaje importante para ellos. Por eso le decía, ¿eres tú mayor que Jacob? Jesús, en su elocuencia, le contesta, cualquiera que bebe del agua de este pozo, vuelve a tener sed. Pues sí, hermano, es un agua, pues un agua común, no es una agua espiritual. Sin embargo, Jesús le ofrecía agua espiritual. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Sí, hermano, hermanas, querida amigo que si me estás escuchando allá, agua del que brota vida eterna, un manantial, dice. Lógicamente, pues usted toma agua, pero el agua que nos da Jesús es diferente, te quita la sed. Yo tengo un sobrino político que no es tabasqueño, vino una vez a colportar y le tocó la ciudad de Cárdenas. Y ustedes saben que cuando salen los colportores estudiantes, yo sé, abril, mayo, estaba el calorón y un día tenía una sed enorme y en una casa le pidió agua a la señora sí, le trajo agua, pero un vaso grande lleno de pozol y lo quedó viendo, dice, yo le pedí agua así, dice, es un líquido sabroso, dice. Bueno, pues para no despreciar al pozol, a la señora, dice que cerró los ojos y se lo tomó, hermano, hermana, y sintió que fresca su estómago. Se le quitó la sed, me dice, tío, se me quitó la sed y el hambre, dice. ¿Te quita el hambre? Sí, le digo, ya sé por qué. Así es esta agua, hermano, hermana. El agua que presenta Jesús es diferente. Entonces, viendo la mujer que la insistencia de Jesús, le dijo, Señor, deme usted de esa agua para que ya no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. ¿Qué pensó la samaritana? Diría, si este señor me da agua y ya no me va a volver a sed, pues ya no vengo para acá. Jesús le dijo, ven a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Quiero decirte, hermano, hermana, que a veces nosotros nos escondemos como cristianos detrás de un cargo. Sin embargo, nosotros tenemos una vida diferente. Aquí en la iglesia somos uno y allá en la casa somos otro. Esta mujer le dijo, no tengo esposo. Respondió la mujer. Y en el diálogo Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Y se quedó aquella mujer como diciendo, ¿y este de dónde me conoce, hermano, hermana? Te pregunto esta noche, ¿te conoce Jesús? ¿Te escucha? ¿Te mira?
Claro que sí, hermano. Jesús nos conoce. Es como una mamá cuando tiene sus 3 hijos y le preguntan, señora, ¿cuál de los 3 hijos usted es su favorito? Y sabe que este niño es un poco inquieto, aquel malhumorado. Quizás uno de sus hijos es ratero y alcohólico. Y sin embargo ella dice, los 3 lo ama. Yo amo a los 3 porque son mis hijos. Así es Jesús. Jesús, aunque seas lo que seas, querido hermano, te sigue amando, aunque tú te escondas detrás de algo. Había una iglesia allá por el Brasil. En esa iglesia había un hermano que se sabía todos los libros de la sierva del Señor. Y cuando predicaba con elocuencia, regañaba a medio mundo, porque así dice la sierva del Señor, no debes hacer esto, y ustedes siguen en lo mismo, y arrengaba a la iglesia y le daba sus amarreadas. Y el hermano decían, qué buen hermano es este, de veras que este sí sabe. Lo que no sabían es que en su casa era otra persona, como decíamos hoy. En una de esas ocasiones, dice esta historia que contó el pastor, que después de haber predicado, llegó a su casa, se sentó a la mesa como todo un hombre, como suele a veces ser como nosotros, nos sentamos a la mesa y esperamos como un hombre a que nos sirva la esposa. Vino la hermanita, le sirvió su comida y le sirvió un arrocito por ahí. Quizás le gustaba bastante como me gusta a mí. Pero en su afán la hermana quizás se le hizo tarde y el arroz salió medio crudo. ¿Qué crees que hizo el hermano? Agarró el plato y ¡rum! Lo aventó al piso. Y aventó la comida. La comida no sirve. Y empezó a decir cada disparates. Y se fue a la cocina y allá medio golpeó a la hermana. Ellos tenían un niño de unos 12 años. En ese momento el niño se interpuso y le dijo, ajá, tú me quieres regañar ahora. Ahorita te voy a enseñar qué dice el 5.º mandamiento. Pero ustedes, hermanos, hermanas, ustedes son un poco especial. Piensan de volada. Allá en ese país, el que golpea a una mujer, lo meten a la cárcel. Así que, mientras regañaba al niño, ella agarró su bolso y encaminaba hacia la puerta. Y el marido le dice, el hermano aquel le dice, ¿a dónde vas? Voy a denunciarte, dice. Ya no aguanto más. ¿Cómo? No puedes hacerse. La sierva del Señor dice, ajá, dice. Y no debemos poner nuestros problemas ante las autoridades paganas. Ah, decía ella. Bueno, ¿y qué? La hermana Guay dice que hay que pegarle a su esposa. Eso dice. Que hay que mal hablar. Hay que tirar la comida al piso. Así dice. Y a él no decía nada. No, dice, pero que tú no me puedes hacer eso. ¿Y por qué no? Porque nosotros somos cristianos. Pero el cristiano no hace lo que tú haces. Bueno, dijo la hermana, aquí hay dos cosas. O vamos a ver a la policía, o vamos a ver al pastor que está allá en la asociación. ¿Tú qué quieres? Créanme, hermanos, que él, pues, de ir a la policía, mejor se fue con el pastor. Perfecto. Al otro día se fueron. Allá estaba el pastor. Cuando llegaron, le dijo la secretaria, pastor, ahí le busca un matrimonio. El pastor legalmente era pastor
joven. Así que empezó el drama. Ella le contó al pastor todo lo que el hermano anciano, primer anciano, escúchame bien, el primer anciano, lo que hacía el hermano en su casa y lo que hacía en la iglesia. La hermana lloraba, tenía unos moretones ahí. Cuando el pastor le preguntó, hermano, ¿es cierto lo que la hermana dice? Dice que en ese momento el hermano empezó a llorar. Empezó a decir, sí, cierto, pastor, lo he hecho. Porque siento una carga pesada. Siento que no he vivido la vida en Jesús. Escúchame bien. Y para no hacerle tan larga, dice que el hermano terminó llorando y dijo, pastor, hasta aquí llegué. No más a la iglesia. Es difícil seguir a Dios, seguir a Jesús. Yo no puedo. Me siento culpable. Ella, mi esposa, no sabe lo que he hecho en estos tiempos. Se quedó la hermana escuchando y viendo y dijo todo lo que él hacía. Sin embargo, déjame decirte que cuando la mujer samaritana, cuando Jesús le pidió, tráeme a tu marido, ella dijo, no tengo esposo. Jesús le dice, está bien, no tienes, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces ella quedó mirando a aquel judío. Le dice, Señor, me parece que usted es un profeta. Nosotros diríamos más que profeta. Yo quiero decirte también esta esta noche, que los samaritanos no crean que escudriñaban las escrituras. Ellos sabían de un profeta que Moisés había hablado. Por eso ellos lo esperaban. Esperaban. Por eso dijo, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro. Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Déjame decirte que Jesús no hace expresión de personas. Estaba hablando con una samaritana. Y él empezó a explicar cómo es que debe adorarse al Señor. Dice, créeme, mujer, pronto llegará tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que adoran, lo adoran para que lo adoren como Él se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Y ahí Jesús le explicó todo. Y fíjense bien, no crean que porque era prostituta, quizás en algún tiempo, más bien cuando era niña en su juventud, estudiaba la palabra del Señor, porque dijo, yo sé que va a venir el Mesías. Escuchen bien, la samaritana dijo, yo sé que el Mesías también dice, quien también se llama el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Que hay 2 cosas. Hermano, pregunto, ¿tú cómo esperas a Jesús?
¿Cómo vivimos con Jesús? Si alguien acepta el Evangelio y dice, yo voy a bautizarme porque quiero que mis problemas se vayan, estás equivocado. Porque en lugar de que los problemas se vayan, aumentan. Eso sí, si tú te agarras de la mano del Señor y tú oras con corazón abierto, el Señor te va a escuchar. Porque no dudes que la samaritana en su andar de la vida exclamó algún día, Señor, yo quiero salir de estos problemas. Por eso dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y escuchen ustedes cómo los judíos esperaban al Cristo, al profeta, para que los quitara del yugo romano. Esperaban a un Cristo militar que quitara todos los problemas. Quizás algunos decían, Señor, ¿cuándo vendrá el Mesías para que seamos como cuando el rey David? Ahí tenían una esperanza tremenda. Sin embargo, la samaritana dijo, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas, posiblemente de la salvación del mundo. Sin embargo, Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Jesús conocía sus problemas de ella. Y cuando ella escuchó que aquel judío le dijo quién era, dijo, este es el Mesías. En ese momento llegaron los discípulos. Le dijeron, Señor, come, ya es tarde, mira, es la 1 de la tarde, 1:30, ya necesitamos irnos. A veces nosotros, déjame decirte, hermano, que así es, así pasa. Como ya estamos acostumbrados, como ella es la tradición, que el predicador debe terminar a las 12 en punto, y ya nuestra panza nos dice, ya queremos hambre, y algunos nos levantamos y nos vamos a la casa. Mira, ya se pasó 15 minutos y no termina. Hermano, los discípulos no eran la excepción. Decían, come, ya es tarde. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, échame unos tacos ahí, un caldo que tenga, ¿qué trajeron? No, Él dijo, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y miren que los campos están ya listos, maduros, porque en ese proceso, en esos precisos momentos, hermano, hermana, allá venían los samaritanos, porque la mujer cuando escuchó todo eso, salió, dejó el cántaro y salió corriendo y fue a decirle a la gente de Sicar, miren, un hombre, un judío, dice, me dijo todo lo que yo he hecho. Este debe ser el Mesías. Y salieron los de Sicar, los samaritanos, vinieron corriendo y vieron los discípulos y quizás dijeron, Señor, vámonos porque ahí vienen los samaritanos. El Señor dice, en una ocasión dijo, orad para que el dueño mande más obreros. Hermanos, posiblemente nosotros en nuestro diario vivir hemos determinado no ir en zonas donde podemos predicar el Evangelio. No voy a ir a tal colonia porque ahí es un malísimo. Son drogadictos, son alcohólicos, pandilleros. ¿Cómo el Evangelio va a entrar ahí? Los judíos le tenían mucho coraje a los samaritanos. Sin embargo, Jesús no hizo acepción de personas. Y cuando escucharon a Jesús, ¿qué dijeron? Ya anda, vete. Así dijeron, hermanos, hermanas. No. Y dice, y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Se extrañaron. ¿Cómo es posible que una samaritana hable con Jesús? Y dijo, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o qué conversaba con ella.
La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Imagínate, fíjate bien, la primera evangelista, aquella mujer dando el mensaje. ¿Y nosotros qué hemos hecho? A veces no hemos hecho nada. A veces ni con nuestro propio testimonio damos el mensaje. Y dice aquí que entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le decían: come, Jesús. Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y pues eso se preguntaban. Sin embargo, él les dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. ¿Qué dice? Mi comida, hermano, hermana, es obedecer a Dios. Eso es. Y completar el trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Yo estaba a preguntar: hermano, si yo no sé ni hablar, ¿cómo no usted sabe hablar? ¿Y cómo compra usted su comida? ¿Cómo va usted a la tienda? Y que hablar. Cuando yo me inicié en el colportaje, hermano, yo no tenía cómo. No sabía cómo hablar. Y a veces me iba yo a pasar una media hora a la casa de un hermano que aquí tengo enfrente. Ahí hablaba con su mamá, platicábamos. En aquel tiempo estaba soltero, así que platicábamos. Y dice: después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo. Sí, hermano. Ahí venía la gente. Estaban ansiosos, esperaban al Mesías. Y ahora esta mujer les llega, les da un mensaje y dice: ¿será posible? Y salen corriendo. Quiero decirte esta noche que Jesús hizo el trabajo. ¿Y qué dijeron a aquella gente? Ya te puedes decir. No. Le rogaron que se quedaran 2 días ahí en Sicar. Y 2 días estuvo predicando el Señor Jesús. Que se quedaran. Hay un corito que dice, hermano Felipe: quédate en mí, un corito, quédate en mi corazón. Debemos decirle a Jesús: quédate en mi corazón. Dame el poder del Espíritu Santo. Pidamos el poder del Espíritu Santo. Vayamos a donde tenemos que ir a predicar. Hermano, hermana, si usted no puede, pero una revista así tiene usted en su casa y regálelo. Porque esa revista va acompañado del poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando las publicaciones entran en los hogares, hermano, hermana, el Evangelio ahí está. Quiere el Señor. Y dice el versículo 39, mucha gente que vivía en este pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo.
Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. A tal grado, hermano, hermana, que le dijeron a la mujer, ya no creemos en tu palabra, ya hemos visto quién es Jesús. Hermano, hermana, ¿ya has visto quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es nuestro único Salvador. Y tenemos que ir a predicarlo. Tenemos que ir a decirle a la gente quién es Jesús. Dice la palabra del Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. Que en esta noche podamos compartir el Evangelio de Jesús en todas las formas. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre, tú eres el poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Señor, rogamos que el poder del Espíritu Santo dirija a tu iglesia para proclamar el mensaje como lo hizo esta mujer. Cuando ella pregunta, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando ella dijo, nuestros antepasados están esperando el Mesías, que le llaman el Cristo. Sin embargo, cuando el Cristo aparezca, Él nos va a enseñar. Señor, danos tu poder
para predicar el mensaje. Si ha habido algo malo en nuestra vida, Señor, por favor, quítanos. No estamos exentos del pecado, Señor, pero también tenemos tu poder, tenemos tu mano que nos va a ayudar. Mediante tu poder, Señor, y el poder del Espíritu Santo, iremos a predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.